la oportunidad de recordar que algún día estaremos haciendo esto por la eternidad, al lado de nuestro Señor. Y hermosos cantos, y pensaba yo que es una bendición tener un pastor, terrenalmente hablando, que cuida de la iglesia del Señor, pero que cante bien. ¡Wow! Eso es una mayor bendición. Me quedé impresionado y hasta pensé, ¿cuándo sacará su disco? ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Hemos pasado buenos tiempos aquí en Puerto Rico. Mi esposita Vanessa, que está aquí conmigo. Saludos desde México, saludos de los hermanos allá de la ciudad, se llama Tulancingo y es en el estado de Hidalgo, allá en México. Y envían saludos cordiales aquí a la iglesia en Puerto Rico. Y es una bendición ver el mover del Señor. Tenemos la oportunidad, como mencionaba mi hermano, su pastor Luis, que tenemos la oportunidad de viajar a diferentes lugares, diferentes países, conocer a diferentes hermanos, pero siempre nos sentimos en familia. Podemos darnos cuenta del gran amor que nos une en Cristo. Y eso, la verdad, hermanos, es una recompensa tan grande del ver que el Dios en el cual hemos creído es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que se está moviendo en las diferentes esferas de este mundo, sabiendo que Cristo vuelve pronto y que está preparando y equipando a su iglesia en todo momento para compartir de quién es Él. ¿Cuánto nos gozamos, hermanos, de haber sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo? Hay un gozo inefable en ello. Y nosotros hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros. Así que no hay vuelta atrás. Si estamos en Cristo, nuestra mirada debe estar puesta solamente en Él. Gloria al Señor. Hermanos, quiero compartir con ustedes esta mañana, si el Señor nos lo permite, del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y he titulado esta parte, esta sección, Fieles a su mensaje. Y vamos a leer los primeros 25 versículos. Si me acompañan, después de esto hacemos una oración. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón
no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana nos presentamos delante del trono de la gracia, con temor, con reverencia, abriendo tus escrituras, Señor, sabiéndolas que estas son santas al igual que tú. Oramos porque prepares nuestro corazón para recibir instrucción, para recibir de tu sabiduría y de tu gracia, para entender este pasaje y así cada uno de nosotros poder poner en práctica lo que aprendamos. Señor, oramos porque podamos ver a Cristo glorioso en este estudio, que podamos ver tu palabra obrando en cada corazón, despertando, animando, trayendo en exhortación cada una de nuestras vidas en lo más profundo para cumplir con la gran comisión. Señor, tú nos has dejado en este mundo para ser tus testigos. Ayúdanos a cumplir fielmente con esto. Es un privilegio poder estar aquí esta mañana, Señor. Es un privilegio poder ser llamados tus hijos, pero esto demanda una gran responsabilidad. Ayúdanos a ser fieles a tu mensaje. Te suplico también, Señor, que abras el corazón de cada uno de mis hermanos, que cada uno de nosotros seamos receptivos a tu semilla, la semilla de tu palabra, para que ésta dé fruto a 30, 60, 100 por uno. Y de igual forma te suplico, te ruego por mi propia vida, que a pesar de las debilidades que sé que tengo, Señor, pueda ser útil en tus manos. A ti la gloria y las gracias, porque sin Cristo nada de esto sería posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, hermanos, estamos viendo aquí en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles un escenario en la iglesia naciente, la iglesia primitiva, cuando entendemos que estaba surgiendo el movimiento del camino. Los primeros creyentes no eran conocidos como cristianos. Esto sucedió hasta Hechos 16 en Antioquía. Pero mientras eso sucedía, eran conocidos como los del camino, los que seguían el camino de Jesús, los pasos de Cristo. Cristo trazó claramente el evangelio, la voluntad de su Padre. Y él anhelaba y deseaba que cada uno de sus discípulos siguieran sus pisadas. Sin embargo, esta iglesia naciente, donde vemos el sermón inaugural de la iglesia en Hechos capítulo 2, una conversión de más de 3,000 almas, pareciera que todo iba viento en popa, maravilloso, de pronto se encuentra con las persecuciones. Ciertamente Pedro y Juan fueron llevados al Sanedrín, fueron castigados y les fue encomendado o les fue pedido que ya no hablaran más en el nombre del Señor. Y encontramos una valerosa respuesta de Pedro diciendo: juzgad entre vosotros, hermanos, si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces los soltaron, los dejaron. En ese momento la iglesia hallaba fuerza, sentía vigor, sentía la presencia del Señor, el gozo y la paz necesaria para emprender la gran comisión. Hermanos, con un entorno así diríamos, ¿quién no quisiera predicar? ¿Quién no quisiera salir? A ver cuántos miles más se convierten. Pero resulta que en medio de esto, Dios quiere recordarle a su iglesia que no olvidemos que vivimos en un mundo caído. En un mundo donde hay persecución, donde hay pruebas, donde hay un enemigo de nuestras almas. Y en medio de esta persecución aparece un personaje llamado Saulo de Tarso. Este hombre asolaba la iglesia. Un capítulo antes consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir, a quien mencionó el pastor Luis hace unos minutos. Nosotros encontramos, por lo tanto, que el contexto del capítulo 8, lo que acabamos de leer, es una situación o un momento desolador, de tristeza, de dudas, de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a suceder con la iglesia? Acaban de matar a Esteban, consienten su muerte, todos fueron esparcidos. ¿Qué va a pasar con el mensaje del evangelio? Hermanos, en esos momentos aún la fe es probada.
Los creyentes estaban titubeantes en su fe. ¿Qué va a suceder? Y además la tristeza que embargaba su corazón por la muerte de su amigo y hermano Esteban. Hermanos, no es algo sencillo. Acabamos de escuchar de los lamentables sucesos que ha habido allá en Medio Oriente, todo lo que está sucediendo con la persecución y muerte de nuestros hermanos en Cristo. El cuerpo de Cristo se duele cuando alguien sufre. Y aquí, hermanos, en la persecución era tan cerca, era tan palpable, el olor a sangre estaba ahí. ¿Qué podía hacer la iglesia en esos momentos? Y es hermoso ver que aunque los discípulos se guardaron, aunque los creyentes comenzaron a esparcirse, Dios sigue en control. Porque nuestro Dios respaldó y equipó a la iglesia para que la predicación de su palabra continuara trayendo vida y esperanza en medio de la desesperación, en medio de la desolación. Dios siempre ha obrado así, hermanos, porque Dios nos ha dejado ver desde el principio que el reino de las tinieblas no podrá contra la voluntad de Dios. E incluso Él mismo nos dijo por medio de su Hijo que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo quiero que imaginemos esta escena, porque a veces pensamos que la iglesia tiene que estar resistiendo los embates del enemigo, los ataques del infierno. No, hermanos, es la iglesia avanzando, caminando, proclamando las virtudes de aquel. La iglesia avanza porque el Señor va delante nuestro. Y cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, cuando hablamos de predicar el evangelio, no estamos hablando de cualquier cosa, es el mensaje de Dios. Y tú y yo somos comisionados, hemos sido equipados con el poder del Espíritu Santo para testificar. Dios abre puertas, Dios cierra puertas, pero tú y yo debemos ser fieles a lo que se nos ha comisionado. En medio de esto, hermanos, podríamos cualquiera de nosotros pensar, yo creo que lo más prudente sería guardarnos un tiempo, no sea que nos pase igual que a Esteban. Y ese es el pensamiento lógico, humano, ese es el pensamiento del sentido común, de la preservación de vida, ¿verdad? Sin embargo, los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. A veces no podemos entender, tampoco estoy diciendo sal y arrójate a los leones, pero tenemos que entender que nuestra vida es de Cristo. Que en el instante que tú y yo fuimos salvados, fuimos cambiados de dueño, le pertenecíamos al enemigo por derecho. Porque aquel que es vencido se convierte en siervo de aquel que lo venció. Adán, nuestro padre, fue vencido por Satanás en el huerto. Y por lo tanto toda la descendencia de Adán se sujetó a Satanás en ese sentido. Por eso al final del capítulo 2 de Primera de Timoteo nos dice que aquellos que son convertidos al Señor escapan del lazo del diablo y en el cual están sujetos a la voluntad de Él. No hay nadie huérfano en este mundo. O somos del diablo o somos de Dios. Pero aquellos que somos de Dios entendemos que tenemos un llamado a negarnos, a caminar con Cristo el resto de nuestras vidas, testificando de quién es el Señor. Hay un mundo que perece, hay almas perdidas que están allá afuera que necesitan escuchar del Salvador. Así que entonces dice el texto que Saulo, este hombre, que en ese momento diríamos de temer, es un hombre que ningún cristiano hubiese querido tener una relación o una cercanía con él, pero es poderoso el Señor. Y antes de entrar a esto, me gusta el sentido común, el sentido de humor, que tiene nuestro Señor. Porque en el capítulo 7 está Saulo, este joven, consintiendo en la muerte de Esteban, trae las ropas de Esteban a sus pies. En el capítulo 8 que estamos viendo pareciera que la proclamación del evangelio y el avance de la iglesia está hallando obstáculos y no va a poder continuar. Hasta aquí llegamos prácticamente. Ya no hay más que hacer. Pero un capítulo después, Dios de manera soberana convierte a aquel que asolaba la iglesia, a aquel que la perseguía. Dios rescató y salvó a la última persona que tú y yo pensaríamos que Dios podría convertir. Y esto es una gran enseñanza para que tú y yo no limitemos la proclamación del evangelio, para que no emitamos un juicio según pensemos, por ejemplo, no, es que esta persona se dedica a cosas malas, yo a él ni le predico. ¿Tú qué sabes si el Señor no quiere servirse de esa vida a través de Cristo?
O pensamos, esta es una muy buena persona, yo creo que no tiene necesidad de Dios, porque pensamos que solo los malos, solo los que estamos en malos caminos, envueltos en vicios, en adicciones, envueltos en adulterio, en pecado, somos los necesitados del evangelio. Los que son buena persona, no, ellos no. No, hermanos, todos necesitamos ser declarados justos delante del Padre, porque si no, pereceremos. Tú y yo somos llamados a predicarle a todos. Me gusta esta expresión de Spurgeon, porque él dijo, si Dios me permitiera ver al frente de las personas la palabra predestinado, me ahorraría mucho trabajo, pero por cuanto no sé quiénes han de ser salvos, les predico a todos. Hermanos, así hay que ser, predicarle a todos. Es maravilloso. Ahora, si a nosotros se nos escapa algo, la iglesia, yo quiero preguntarles, ¿se sirvió Dios de la iglesia para predicarle a Saulo? En primera instancia podría decir, no, para nada, todo fue un acto soberano. Pero hermanos, ¿no fue así también con nosotros que Dios primero llegó a nuestras vidas? Claro, por medio de su palabra viene una convicción y demás. Hubo un acto soberano con Saulo, pero ¿no fue enviado Ananías? ¿No fue enviado este hombre que incluso le dijo, oh Señor, tú sabes los males que este hombre hace, pero bueno, en tu nombre voy y le hablaré de ti? Y entonces le dice, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino. En otras palabras, le presenta a un siervo de la iglesia de Cristo el mensaje de salvación. También la iglesia participó como misionera y como responsable de cumplir con la gran comisión en la conversión de Saulo. Así que este hombre, Saulo, del cual ya vimos el contexto ahora, consentía en la muerte de Esteban, y no solo de él, sino de todos. Y además nos dice el verso 1 que en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Vean los primeros 3 versos. Y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero una vez más, ¿qué hicieron? Se quedaron de alguna manera escondidos por la situación, el alboroto que se había suscitado ahí en Jerusalén por la muerte de Esteban. Y dice entonces que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Una vez más, hermanos, aún en medio de la explosión del evangelio, de la iglesia creciente y naciente, hay un momento de dolor y de tristeza por nuestros hermanos que padecen por la persecución de este mundo. No podemos ser insensibles ni ajenos y no tener empatía con el dolor del que está a nuestro lado. Y a veces pensamos, oh, los de Medio Oriente, oh sí, pobres de ellos, pero ¿qué pasa cuando nuestro propio hermano que se sienta en la iglesia y no acudió el día de hoy al servicio, no somos capaces de preguntar por qué no pudo venir? Quizá está enfermo, necesitará algo, y cerramos nuestro corazón. Bueno, Dios cuidará de él o de ella, pero Dios busca que el cuerpo de Cristo trabaje en sinergia, en comunión, en unión, porque somos un solo cuerpo. No podemos estar divididos. Dios expresa su voluntad aquí en una iglesia local. Su voluntad universal manifestada en su palabra está expresada aquí en una iglesia local. Y Él desea que el cuerpo de Cristo trabaje junto, con una misma mente, con un mismo parecer, con un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo. El Señor espera unidad de su iglesia. Para salir a las calles debemos estar unidos aquí adentro. Desde aquí adentro debe haber unión, debe haber amor, debe haber empatía, porque vas a traer a personas a las cuales les vas a predicar para que cuando lleguen aquí te olvides de ellos. No, no puede ser así. Estamos viendo una iglesia que abrazaba a los suyos, que se dolía en medio del sufrimiento. Y no eran simplemente, bueno, no pasa nada, ni modo, pobre Esteban, tenía que caer alguno. No, hermanos, no es así. Alguien se debía sacrificar por nosotros. No, había tristeza y dolor. Pero aún en medio de eso, Dios consuela a su iglesia. Y esto es otra enseñanza importante. Que pase lo que pase, Dios cuidará de nosotros, porque estamos tomados de la mano de Cristo, ya sea en este mundo, de este lado de la eternidad, o Él tiene también, recordando, el poder suficiente para llevarnos de la mano a su presencia. Nunca nos va a soltar.
Y esa es la seguridad que tenemos como una firme ancla de nuestra alma, hermanos, que lo que Él dijo es cierto. Y si vivimos por fe y no por vista, debemos creer en todo lo que Cristo ha dicho en su palabra. Todo, sin excepción. Toda su palabra es inspirada. Toda su palabra es verdad. Y Dios no puede mentir. Así que hombres piadosos llevan a enterrar a Esteban. Y Saulo, verso 3, asolaba a la iglesia. Todavía en medio de esta situación dolorosa, no había ni siquiera tregua para que dijeras: oye, Saulo, déjanos enterrar a nuestro muerto, déjanos enterrar a nuestro hermano, déjanos velarle, danos oportunidad, ten misericordia. No, había un asolamiento, había una persecución terrible sobre la iglesia. Hermanos, eso es un momento difícil. Yo no sé cuál es la prueba más difícil que has experimentado. Probablemente piensas: la verdad es que dejé de congregarme un mes porque un hermano no me saludó. Y esas sean tus pruebas. O es que me enfermé y nadie se interesó por mí. Claro, hay que interesarnos por los enfermos, pero a lo que voy es que nuestras pruebas en ocasiones no son como estas. Y cierto, claro, probablemente, pastor, no sabes por lo que yo he vivido. Estoy de acuerdo, puede ser que sí hayas pasado por algo muy difícil. Pero lo que quiero que notemos es que a veces nosotros hacemos tan grandes nuestros pequeños problemas, cuando en grandes y verdaderos problemas podemos ver que la iglesia aún permanecía unida. ¿Por qué? Porque no ponían sus ojos en el que está a su lado, sino en Cristo, en el Señor. Así que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Wow. Dicen por ahí que fue de los primeros testigos de Jehová. Hermanos, ¿se dan cuenta que la persecución era seria? ¿Era real? Y no solo era, cuando nos vean predicando aquí en la plaza, en el parque, en el mall, no. Casa por casa. Y la pregunta es: ¿y cómo es que lograban arrestar y llevar prisioneros casa por casa a los creyentes? Porque no negaban su fe. Lo más fácil era decir: no, aquí nosotros adoramos a César, o no, aquí nosotros solo somos de la ley de Moisés, no tenemos ningún problema. No, ellos no negaban su fe a pesar de lo que estaba pasando. Yo pienso, ¿cuántos de nosotros nos veríamos en la tentación de confesar a César en lugar de a Cristo como Señor, si estuviésemos a punto de ser lanzados en el Coliseo a los leones? ¿Cuál es realmente tu convicción, tu amor, tu profunda pasión por la obra de Cristo? Porque, hermanos, la evangelización, la proclamación de la palabra, la fidelidad al mensaje de Cristo está determinado también con nuestro testimonio, nuestra vida y nuestro ejemplo. Todos estamos inmersos en diferentes actividades de la vida, y lo sé. Nuestro trabajo, nuestro negocio, la familia, las actividades, los niños, los adolescentes, todas estas cosas existen, sí, y Dios lo sabe, pero Dios debe ser siempre nuestra prioridad en todo. Y debe haber un tiempo para el Señor, no solo para nuestra comunión con Él, lo cual es importantísimo, sino también para servirle a Él y darlo a conocer a otros. Ese es el propósito, hermanos. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos fieles a lo que Él nos encargó. En eso Él se agrada y se complace. Recordemos, hermanos, que nosotros adoramos a Dios no cuando cantamos, sino cuando obedecemos. La obediencia es la bendición más grande que puede existir para la iglesia, porque Dios se complace en que su palabra es honrada, su palabra es respetada, es atesorada y puesta por obra. Salir y hablar de Cristo, hermanos, complace, agrada al corazón del Padre. Eso es algo hermoso. Y aunque iban casa por casa y arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel, la iglesia permaneció fiel. Wow. Hermanos, qué escenario. Y si ese tiempo no pudo detener el avance de la iglesia, nada lo hará. ¿Saben por qué? Porque el evangelio que predicamos es el poder de Dios para salvación. Y aun cuando la iglesia, en tiempos de bonanza y crecimiento, pero en tiempos de persecución hay un crecimiento mayor.
Probablemente necesitamos una buena sacudida para salir a predicar, para anunciar, para proclamar las virtudes de Cristo. A veces las pruebas son permitidas en nuestras vidas para recordarnos que hay un Dios que reina por sobre todo en los cielos, para que nos saque de nuestra locura y nuestra demencia vana materialista de este mundo, como le sucedió en su momento a Nabucodonosor. Nos digan: hey, no estás aquí para siempre, tu eternidad no está en este mundo, solo eres un peregrino y estás de paso, tu eternidad está conmigo, pon tus ojos en mí, sírveme a mí, y de lo demás yo me encargo, dice el Señor, porque son añadiduras. No se enojen. Pero los que fueron esparcidos, miren esto, hermanos, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué los hizo esparcirse? ¿Qué los hizo huir? ¿Qué los hizo dividirse y separarse? La persecución, el dolor y la muerte. ¿Pudo esto detener su fe? No, porque es más fuerte el amor por Cristo que el amor por el mundo. Porque sus corazones, mis amados hermanos, estaban en el lugar correcto. Dice la misma palabra de Dios en la sala de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, donde Dios nos muestra a sus siervos y a sus siervas que caminaron con Él. Dice: de los cuales este mundo no era digno. Hermanos, qué fe, qué compromiso, qué convicción, qué motivación había en el corazón de la iglesia. Cristo nada más, la cruz de Cristo. ¿Cuál fue la motivación de Pablo para llevar el mensaje en sus viajes misioneros? Cristo y este crucificado. No había nada más, hermanos. No había concilios, no había movimientos, no había denominaciones. Había un solo objetivo: Cristo, Cristo, Cristo. Y la iglesia debe buscar eso en su corazón, que Cristo sea la razón de por qué hago lo que hago. Fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese mensaje, hermanos, este versículo debe impactar nuestras vidas. Porque a veces nosotros, incluso en la comodidad de nuestra vida diaria, no testificamos a nadie. No le hablamos a nadie la palabra del Señor. Y me incluyo en el mensaje. Porque estamos ocupados haciendo la obra del Señor. Pero, ¿y la obra del Señor? ¿Dónde está? Evangelizar, discipular, enseñar a que guarden y hagan lo que Cristo enseñó. Entonces, aparece este Felipe, del cual solemos decir: Felipe el evangelista. Ese es el título que le ponemos, hablamos de él. Y decimos: bueno, este hombre que tuvo sus 3 hijas que profetizaban, este hombre que fue responsable de predicar también al siervo de la reina Candace. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿De dónde aparece Felipe? ¿De dónde surge? Pues resulta que en Hechos capítulo 6, versículo 5, es el segundo nombre mencionado cuando es la elección del primer prototipo de diáconos, vamos a ponerlo así. Felipe es el segundo, el primero fue Esteban. Y recuerden que los apóstoles le dijeron a los discípulos, bueno, le dijeron a toda la iglesia: escojan de entre ustedes varones llenos de sabiduría, pero también de buen testimonio y del Espíritu Santo. Esas eran las características de estos hombres y de estas mujeres. En este caso, Felipe es el segundo mencionado. El primero fue Esteban. Esteban ya murió. Imagínense por un momento a Felipe pensando: bueno, yo soy el segundo en la lista, seguramente vendrán por mí. Pero él salió y anunció, no se escondió. A diferencia de los mismos apóstoles que no se esparcieron, que se quedaron en Jerusalén, nosotros vemos que estos hombres llenos del Espíritu Santo, con pasión en sus corazones, no los pudo detener la muerte de un hermano. Siguieron adelante. Nada de esto los detuvo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, donde Cristo predica a la mujer en el pozo en Juan capítulo 4,
Recordamos que Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Cuando Israel se divide, el reino del sur queda con su capital, Jerusalén, y el reino del norte, Israel, toma a Samaria como su capital. De ahí viene la enemistad. En tiempos de Esdras y Nehemías, cuando querían reconstruir el templo y los muros de la ciudad, los de Samaria querían reconstruir junto con los de Jerusalén los muros, y los del sur dijeron: no, ustedes no van a estar con nosotros. Y desde ahí viene este conflicto. Cristo restaura la situación en Juan capítulo 4. El evangelio llegó a Samaria por medio de la mujer samaritana. Cristo después fue y también anunció el evangelio ahí. Pero lo que nos deja ver es que había un campo fértil en ese lugar para que el evangelio siguiera predicándose. Samaria es un punto estratégico para la proclamación del evangelio, porque comienza a salir de los confines de Jerusalén, comienza a llegar a otras regiones dentro de Israel, y de ahí poco a poco se fue esparciendo a Asia y Europa. Pero hermanos, este hombre que fue elegido de entre de 6 hermanos, en este momento dice: mi hermano Esteban murió. Probablemente vinieron a Cristo en el mismo día o muy cercanos, crecieron juntos en la fe, estaban juntos en la predicación de los apóstoles, y de pronto tener la noticia de que acaban de matar a tu hermano, incluso probablemente verlo a la distancia, eso es algo que marca tu corazón. Pero nada de esto pudo evitar que su amor por Cristo, su amor por la palabra y la obediencia al mensaje que habían recibido los detuviera. ¿Qué obstáculos hay en nuestro corazón esta mañana? ¿Qué ídolos hay que debemos volcar en nuestros corazones para que no detengan el avance del evangelio en nuestro propio corazón? Preguntaba yo durante la conferencia: ¿cómo está nuestro estudio personal de la palabra? ¿Cómo está nuestra vida de oración privada? ¿Cómo estamos caminando con Cristo? Porque si no hay un amor profundo por Cristo, si no hay una comprensión profunda del gran perdón que Él nos dio, no vamos a amar ni a corresponder con gratitud como deberíamos hacerlo. El que mucho ama es porque mucho se le perdona. Y no pienses: sí, aquellos que les perdonó de tantas cosas, por eso lo aman más. No, aquel que entiende el gran perdón recibido, ese amará más. Y tú y yo debemos amar así al Señor. Fui librado de las garras del infierno. Fui librado del pecado y de la muerte. Pero sobre todo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios me libró de Él mismo. Los demonios creen y tiemblan. Y a veces nosotros no titubeamos para pecar o para desobedecer al Señor. Dios nos ayude, iglesia. Y nos ayuda a ser más y más fieles con Cristo. Así que Felipe desciende y predica a Cristo y va anunciando el evangelio. Pero el versículo 5 una vez más y enfatiza: Felipe desciende a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. A Cristo. Tú y yo no somos el evangelio, tú y yo no somos el mensaje, somos portavoces del mensaje, somos heraldos del evangelio. Esa es nuestra misión: distribuir, llevar, transmitir un mensaje que nos fue dado. Pero el mensaje no solo se habla, también se vive. Nuestras palabras deben coincidir con nuestras acciones. La gente, unánime. Qué bendición, hermanos. Después de lo que había visto Felipe unos días atrás, en medio de la oposición, en medio de la persecución. Y hermanos, no era una persecución solo, aunque en el versículo 3 nos habla de la cárcel. Todo el capítulo 7 nos habla de la defensa, pero también la muerte del primer mártir. Es decir, tenían permiso para matar a los cristianos. Dijeras: bueno, ¿solo me van a poner en la cárcel? Podría soportarlo. Que aunque las prisiones de aquel entonces no son como las de ahora, hoy parecen hotel de 5 estrellas en comparación a aquellos tiempos. Aún así podrías pensar: bueno, podría soportarlo, finalmente tendré vida, voy a vivir. Pero no. Ellos sabían que podían morir. Los cristianos de los primeros 3 siglos, hermanos, padecieron tal persecución sabiendo que si salían de la puerta de su casa, si cruzaban el marco y dintel de su puerta de su hogar, ellos sabían que podían morir si proclamaban a Cristo. Pero nada los detenía. El leproso
que fue sanado por Cristo, le dijo: no le digas a nadie. ¿Y él qué hizo? Fue y le dijo a todos. ¿No será acaso que tú y yo hemos sido sanados de una enfermedad mayor llamada el pecado? Tendríamos que ir y anunciar a todos lo que aquel poderoso Señor hizo por nosotros. Tenemos que imitar a aquellos que rindieron sus vidas al Señor y que estuvieron dispuestos a morir por Él. Por eso me seréis testigos. Hechos 1:8. Mártires dispuestos a morir por mí. La gente unánime ahí en Samaria, donde Felipe estaba predicando. Recuerden que fueron esparcidos por diferentes lugares los discípulos, pero en este momento Lucas quiere enfocarse en Felipe. Va a ser un instrumento clave a lo largo de la narrativa de aquí hasta el capítulo 16 aproximadamente. Pero Felipe estaba predicando, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y aunque había señales extraordinarias por cuanto aún los apóstoles estaban presentes y estaba el movimiento inicial donde estas señales eran evidencia del plan de Dios, del propósito de Dios y del poder del Cristo resucitado, no obstante, quiero que notemos algo. Ellos oían y veían. La gente no solo oye, también ve. Y las personas ven si realmente hay en tu corazón preocupación por sus almas o simplemente estás cumpliendo por cumplir. Cuando tú y yo salimos incluso a predicar el evangelio, a anunciar a Cristo, las motivaciones de nuestro corazón deben ser siempre correctas. Que te conozcan, Señor. Y a su vez, me preocupas tú, me preocupas tú, me preocupas tú. Quiero que conozcas al Señor. Porque la gente lo puede observar, va a recibir con mucho más atención, va a prestar más atención a tu mensaje si ve una preocupación en ti, a solamente querer discutir o querer ganar un debate o simplemente cumplir por cumplir. La gente sabe cuando te interesas por ellos. Por eso me gusta Ray Comfort cuando él dice: no pidamos a Dios por más valor, pidamos por más amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Porque el amor, hermanos, nunca va a ser rechazado. La gente necesita entender que hay esperanza en Cristo, pero necesita ver en nosotros el amor de Cristo también. ¿Y cómo podemos tener ese amor? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y amándonos, ¿será que damos evidencia de que somos de Cristo? Sí, Jesús mismo lo dijo. Y en esto se sabrá o se conocerá que sois mis discípulos. ¿Cuándo, hermanos? Pueden hablar. Cuando os améis los unos a los otros. Ahí damos evidencia y testimonio que somos de Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estas eran señales evidentes, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Wow. Ahora, todas estas señales, claro, eran las señales de apóstol, eran las señales de los enviados. Sabemos que están los apóstoles de Cristo, pero en su momento los apóstoles, los misioneros, los enviados, los cuales creemos que hoy en día existen, los enviados, los misioneros. Y había señales, prodigios que respaldaban. Y las personas estaban viendo esto, estaban recibiendo con agrado el mensaje. Era probable que todavía no llegara a los oídos en Samaria, a la población, de la persecución que estaba sucediendo en Jerusalén a los cristianos. Pero estaban recibiendo con gozo, con alegría el mensaje. Pero aquí el punto, hermanos, es que en medio de la persecución se está expandiendo el evangelio. Y que Felipe en ningún momento dudó, él no cayó. Él pudo haber pensado: no vaya a ser que haya algunos aquí del templo de Jerusalén y me lleven preso. No, él en ningún momento dejó de testificar. No hay nada que pueda detenernos, hermanos, porque no hay nada que detenga a Dios. Me gusta esta frase también: tú y yo somos inmortales en este mundo hasta que Dios diga lo contrario. Así que mientras tengas vida, predica, anuncia quién es Cristo. Así que había gran gozo, claro. Pero había un hombre llamado Simón. Y este no es Simón Pedro, aunque eran tocayos.
Aquí está hablando de Simón el mago. Dice que este hombre antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Claro, porque los engaño y les hago pensar que tengo un poder que ellos no tienen y por lo tanto lo ven como alguien superior. ¿Quién es este hombre que surgen y aparecen estas cosas de él, que puede obrar tales situaciones o tales milagros quizá? Bueno, resulta que a este hombre, Simón, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande en la ciudad, le ponían atención y decían: este es el gran poder de Dios. Wow. Por eso, hermanos, esta generación mala y perversa o maligna pide señales. Los griegos piden conocimiento y los judíos piden señales. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a saber la historia del Dios poderoso del Antiguo Testamento, de todo lo que sucedió durante el Éxodo. Entonces, cuando veían obrar milagros y señales, aunque fueran artes mágicas, como aquellos Janes y Jambres en Egipto, las personas decían: este es el poder de Dios. Pero se dan cuenta que se está reduciendo el poder de Dios o limitando solo a cuestiones físicas y visibles, y que no tiene nada que ver con el pecado y con la eternidad. Es decir, el engaño que Satanás trae sobre este mundo es incluso hacerle pensar a las personas que el poder de Dios solo está limitado en obrar milagros. Pero los milagros podemos ver que no convertían los corazones, necesitaban el evangelio, necesitaban el arrepentimiento. Entonces no se trata de cuán espectacular podamos hacer algo. Incluso podemos hacer un gran concierto, pero si no está el evangelio, de nada sirve. Por citar un ejemplo. A lo que quiero llegar, hermanos, es que el evangelio tiene que estar ahí. Y estas personas pensaban que el poder de Dios era solamente artes mágicas. Y bueno, le estaban atentos todos a este Simón el mago, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, aquí está parte de la esencia del mensaje que nos ha sido dado a la iglesia. El evangelio debe ser dado, pero el evangelio debe ser creído. La palabra de Dios debe ser creída. La palabra de Dios debe ser recibida de tal manera que entendemos, como se lo dijo Pablo a los tesalonicenses, la recibieron como lo que es, la palabra de Dios. ¿Qué palabra has creído tú? ¿Cuál es el mensaje en el cual has creído? Porque este es el mensaje que os anunciamos y que recibí desde el principio, dice Pablo a los Corintios, que Cristo fue crucificado por nuestros pecados, que fue resucitado al tercer día y que resucitó de entre los muertos. Si tú crees eso, si tu fe está en Jesús, en aquel que murió por ti, fue sepultado por ti, vivió en tu lugar, resucitó en tu lugar, fue tentado en el desierto en tu lugar y en todo venció, entonces eres más que victorioso por medio de aquel que te amó. Tu confianza, tu seguridad, tu esperanza está en aquel que ha vencido en todo lo que el primer Adán no pudo hacer. Gloria a Dios por Cristo. Nuestra fe está puesta en las obras de alguien, no en las nuestras, en las de Cristo. Somos salvos por obras, pero por las de Él, no las nuestras. La salvación para nosotros es por gracia a través de la fe. Es un regalo inmerecido, pero Cristo satisfizo, cumplió a la perfección las demandas de Dios su Padre. Él no solo vino a vivir 3 años y medio, dar un tiempo de ministerio, año de apertura o inauguración, año de popularidad, año de resistencia u oposición, lo crucifican y se va. No, Él tuvo que vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él es tu sustituto en todo. Toda su vida, en la tentación en el desierto, su muerte, sepultura y resurrección. Y si tú crees en eso, eres salvo. Si no crees en eso, la ira de Dios permanece sobre ti y debes arrepentirte y creer solo en Jesucristo. Ese es el llamado del evangelio. Resulta que allá en Samaria se creyó en este mensaje. Porque Felipe era fiel al mensaje y fiel con su testimonio. Recuerden que el pueblo veía y también oía.
Cuando creyeron entonces que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, hermanos, se bautizaban hombres y mujeres. ¿El bautismo en agua salva? No. Nos estamos identificando con nuestro Salvador en su muerte, sepultura y resurrección. Y aspiramos a una nueva vida, a una novedad de vida, dice Pablo, cuando salimos de las aguas. Ciertamente no nazco de nuevo, no hay un nuevo nacimiento por meterme al agua, pero si he nacido de nuevo, ese momento, esa identificación con Cristo es algo precioso. Es un evento maravilloso para la iglesia, cuando la iglesia se reúne a celebrar bautismos. Es precioso ese momento. Pero cuando no nació de nuevo y solo se metió al agua, solo se dio un chapuzón. Y aquí, como Simón el mago, no nació de nuevo. Porque ¿qué creen que sucedió? Que él también creyó. Dice aquí el versículo 13. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Este hombre siempre buscando ahí el primer lugar, estando ahí al lado del mero en ese momento que estaba dando el mensaje. No quería perder su lugar. Recuerden que es lo primero que nos pide Cristo: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y este hombre no quería perder su posición de alguna manera de influencia y de respeto. Él seguía ahí. Ahora podrías pensar, pastor, sé un poquito más misericordioso con él. Él lo que quería era aprender de Felipe, por eso no se le separaba. Vamos a ver si eso es cierto. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, este hombre estaba atónito. En su mente seguramente decía: jamás con mis magias y con mis artes pude lograr algo como este hombre Felipe. Esto lo tengo que aprender, me le pego. Bueno, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, comisionaron a dos de los apóstoles, a Pedro y a Juan, dos columnas, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Fundacionales del cuerpo de Cristo. Y estos hombres, cuando llegan, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, con esta expresión de bautizados solo en el nombre de Jesús, es una narrativa aislada de Lucas. Nosotros debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quienes argumentan que por cuanto aquí dice el nombre de Jesús, solo se debe bautizar en ese nombre, pero no. Jesús mismo nos enseña que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, les imponían las manos, lo recibían, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, hubo mucha alegría en su corazón. No, hermanos, les ofreció dinero. ¡Wow! ¿Pero por qué dinero? Dice, porque también yo quiero ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, aquí estamos viendo un falso convertido. Alguien que parecía pero no era. Alguien que escuchó, dijo creer, se bautizó, pero en su corazón no había amor por Cristo, ni amor por las almas, sino solo interés personal. Él lo único que quería era dinero, poder y autoridad. Su corazón no cambió. Hermanos, tenemos que asegurarnos de recordar las palabras que Jesús nos enseñó. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es el fruto del Espíritu Santo, que Dios espera que en cada uno de nosotros se manifieste. Simón el mago no lo hizo. La predicación se estaba dando. En medio de la persecución y las pruebas, pareciera que todo ahora estaba cambiando. En Samaria el evangelio llegó, y sí llegó, y muchos creyeron. Pero en medio de esa situación también nos encontramos que hay
falsos, que hay enemigos, diría Pablo, falsos hermanos e infiltrados encubiertamente para destrucción de la iglesia. Y aquí vemos desde el principio que eso estaba sucediendo. Entonces Pedro, ¿cuántos recordamos a Pedro en los evangelios que solía ser muy imprudente, verdad? Pero seamos honestos, que nosotros queremos parecernos al apóstol Pablo, pero nos parecemos más a Pedro, es la realidad. Pero aquí Pedro atinadamente le dice: tu dinero perezca contigo. El dinero no tiene valor eterno, hermanos. El dinero es algo amoral, no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que tú y yo le demos. Pero aquí nos está dando a entender el evangelio, Cristo, su reino, su gloria, su resurrección, su poder, su autoridad y su gloria eterna no tiene absolutamente nada que ver con las cosas de este mundo. Tu dinero perezca contigo, porque tu dinero no tiene valor, porque has depreciado, has pensado que las cosas de Dios, que el valor del reino, que del evangelio, que la preciosísima vida de Cristo se puede pagar o comprar con dinero. Y eso no es así. No. Dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice algo aún más fuerte: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿En cuál asunto? En el evangelio, en la obra de la iglesia. No puedes tener parte en nada de esto, porque las intenciones, las motivaciones de tu corazón no son las de Cristo. Y has dejado ver que tu corazón solo piensa en lo terrenal, en lo material. Hermanos, por eso nosotros debemos tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Nuestro Dios es dueño del oro y la plata, eso es cierto. Y nuestro Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria a nuestras vidas. Y por lo tanto nuestro enfoque, nuestra mente y nuestro corazón solo deben estar en ser fieles al mensaje de Cristo. Dios se encargará de todo lo demás. Y le dice además, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tu corazón permanece aún atado y esclavo a los apetitos de la carne y a los deseos de este mundo. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Recuerdan que Jesús dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor, en aquel día, porque en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hubo señales, yo les diré: nunca los conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí al fuego eterno del infierno. Hermanos, este es uno de esos casos. Es capaz Simón el mago de decir Señor a Jesucristo. Ruéguenle al Señor que esto no suceda. Pero él está llamando Señor a alguien que no es su Señor, porque su Señor era el dinero. Rueguen por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aquí en ningún momento nos deja ver el pasaje que esto hayan hecho los discípulos. Hermanos, el evangelio, la proclamación de la palabra de Dios debe seguir avanzando sin ningún obstáculo. Nada puede detener el mensaje de la palabra. Este hombre pareciera por un momento un breve obstáculo una vez más, pero no fue obstáculo para el evangelio de Cristo. La palabra de Dios siguió proclamándose, siguió avanzando y siguió salvando. Este hombre no sabemos, probablemente sí se perdió, no caminó con el Señor, no lo sabemos, pero de algo estamos seguros: el evangelio era, es y será el poder de Dios para salvar. Después de ver la muerte de Esteban, de pronto se encuentran ahora con falsos convertidos. Cualquiera podría pensar: bueno, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Está comenzando a ver estos obstáculos, estamos comenzando a ver cómo el enemigo se infiltra con sus engaños, con sus mentiras. ¿A dónde va a parar todo esto? Pero ellos permanecían fieles.
Y esa es la exhortación esta mañana, mis amados hermanos, a que tú y yo podamos permanecer fieles a la proclamación del Evangelio sin importar los obstáculos y barreras que podamos enfrentar en la vida. Y entonces en el versículo 25, y cierra esto porque eso no los detuvo, hermanos. Dice que ellos, los discípulos, por supuesto Felipe, habiendo hablado y testificado la palabra de Dios, ellos no callaron, ellos no dudaron en que el mensaje que estaban predicando era la verdad. Ellos en ningún momento pensaron, quizá tengamos que cambiar o modificar el mensaje, porque miren lo que sucedió con Simón el mago. No, hermanos, ellos permanecieron, no diluyeron y no cambiaron el mensaje. Siguieron proclamando el mensaje de Dios, porque es el mensaje que saben que podía cambiar las almas. Se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hermanos, podemos ver que la vida de la iglesia era hablar de Cristo, proclamar a Cristo. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. E incluso dijo: yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero si quedara en la carne por causa de la obra, entonces no sé qué escoger. Analiza esas palabras. Si quedo en la carne es por causa de la obra, no para mí mi reino, mi gloria, para mi beneficio, sino para la gloria de Dios, para la extensión de su reino, para la proclamación del Evangelio. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a tener esa mente y ese corazón que tuvo Cristo, a humillarnos delante del Señor para cumplir con la gran comisión. Oremos. Señor, damos gloria y honra esta mañana a tu nombre. Damos gracias porque aún en medio de este momento difícil que tu iglesia vivía, nos damos cuenta que tú siempre estuviste en control. Tu palabra dice que tenemos acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, y ellos lo tuvieron. Y hoy queremos rogarte, Señor, cada uno de nosotros, unidos como iglesia, que podamos tener este mismo sentir en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu mensaje, a negarnos a nosotros mismos, a no buscar en nuestras propias fuerzas y en la sabiduría humana resolver las circunstancias, el querer afanarnos por las cosas de este mundo, sino que busquemos con determinación hacer tu voluntad. Señor, permite que tu palabra sea puesta por obra en nuestros corazones y que el mensaje de esta mañana también traiga un reto, un desafío a nuestras vidas como iglesia local, pero de manera individual, para anunciar a nuestro Salvador. Queremos seguir el ejemplo de Felipe. Este hombre vio a su gran amigo Esteban morir, a su hermano con quien creció en la fe, pero nada de esto detuvo su fe y sus convicciones. La motivación era solo tú. Ayúdanos a que solo tú seas la motivación de nuestras vidas. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.